Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos sumergimos en un tema súper interesante, unos materiales con un nombre un poco técnico: Zeolitic y Midalladite Frameworks. O, para que sea más fácil, ZIFS. Nuestra guía va a ser un capítulo de un libro sobre química reticular, así que tenemos buena fuente. Ok, vamos a desglosar esto. La idea es entender bien qué son estos ZIFS, que tienen que ver con las zeolitas, que quizás son más familiares para algunos, también por qué dicen que son tan robustos, tan resistentes, y claro, por qué generan tanto interés hoy en día en ciencia y tecnología. Exacto. Para empezar, los ZIFs son como una subcategoría dentro de una familia más grande. Los MOFs, los Metal Organic Frameworks. Imaginen como un mecano molecular. Tienes unas piezas centrales, los nodos, que son iones metálicos, ¿no? Como zinc, cobalto, generalmente con una forma tetraédrica. Y estas piezas metálicas se unen entre sí usando otras piezas, que son orgánicas. En los ZIFs, estos conectores son los imazolatos, derivados del imazol. Esto ya los diferencia un poco de otros MOFs, que a veces usan nodos con varios metales juntos o ligandos orgánicos diferentes, como los carboxilatos. Pero la conexión clave con las zeolitas, que mencionabas, está en la geometría. Esos nodos tetraédricos, y sobre todo el ángulo que forman al unirse a través del imazolato, es muy parecido al ángulo del enlace Si o Si en las zeolitas. O sea, ¿la forma en que se conectan es similar? Eso es. Y por eso tienden a formar redes con las mismas arquitecturas generales, las mismas topologías que encontramos en las zeolitas. ¡Qué interesante! Y lo de la robustez que mencionaste antes, ¿de dónde sale? Bueno, por un lado, la unión química entre el metal y el imazolato es bastante fuerte. Y por otro, la propia estructura que forman. Tienden a ser jaulas tridimensionales muy rígidas. Esa combinación les da una estabilidad notable. Aguantan bien el calor y también muchos químicos. Entendido. Entonces, para entender bien a los ZIFs, quizá valga la pena hacer un pequeño repaso de las zeolitas. ¿Nos ayudas a recordar qué son? Claro, es una buena idea poner la base. Aquí es donde se pone realmente interesante. El nombre zeolita viene del griego, zeo, que significa hervir, y litos, piedra. Se lo puso un mineralogista sueco, Cronstedt, allá por el siglo XVIII. Vio que unas piedras, al calentarlas, soltaban vapor. Era agua que tenían atrapada dentro. Piedras que hierven. Curioso. Sí, químicamente son aluminosilicatos, o sea, redes cristalinas hechas de átomos de silicio y aluminio unidos por átomos de oxígeno. Como el aluminio y el silicio tienen cargas diferentes, la red entera queda con carga negativa. Y para equilibrar, dentro de sus poros hay cationes, iones positivos, sodio, calcio, y muchas veces moléculas de agua también. Y lo especial son los poros, ¿verdad? Exacto. Lo más característico es que esos poros son de un tamaño súper uniforme, como un colador a escala molecular, ¿viste? Generalmente entre 0.3 y 1 nanómetro. Hubo figuras clave en su historia. Richard Barrer, en los años 30 y 40, fue pionero en sintetizarlas y ver que podían separar moléculas por tamaño. Y luego Robert Milton, en los 40, vio su potencial para atrapar gases. Eso, disparó el interés industrial. O sea que tienen su historia. Pucha, hoy conocemos como 180 tipos de estructuras de zeolitas. Es una diversidad enorme. Pero claro, al ser solo de óxidos de silicio y aluminio, tienen sus límites. Es difícil modificar su química interna a voluntad. Vale. Clarísimo. Zeolitas. Esponjas inorgánicas, ordenadas, porosas, con historia. Ahora, volviendo a los ZIFs, ¿cómo toman esa idea y la superan? ¿Cuál es el avance? Aquí está el punto crucial. Como decíamos, el ángulo metal-imidazolato, metal en un ZIF es de unos 145 grados. Muy parecido al ángulo silicio-oxígeno-silicio de las zeolitas. La conexión básica es casi idéntica. Ajá, la geometría local. Eso permite que los ZIFs adopten las mismas topologías, las mismas formas de red generales. Pero, y este es el gran pero, aunque el ángulo sea igual, la distancia entre los metales a través de ese puente de imidazolato es bastante mayor. ¿Mayor? ¿Cuánto mayor? Hablamos de unos 5.9 angstroms en el ZIF frente a unos 3.1 angstroms en la zeolita. El puente orgánico es significativamente más largo que el puente de oxígeno. Espera, entonces, ¿el ángulo es casi idéntico,
Pero la distancia es lo que cambia todo. Así de simple. Exactamente. Y las consecuencias son enormes. Piénsalo. Si construyes algo con la misma arquitectura, la misma forma general, pero las piezas están más separadas. El espacio interior es más grande, claro. Es como usar vigas más largas con el mismo plano. La forma se mantiene, pero todo se agranda por dentro. Precisamente. Y no es un cambio pequeño, ¿eh? Hablamos de poros y cavidades internas bastante más grandes para la misma topología de red. Es una de las grandes ventajas de los CIFS. Poder tener las arquitecturas probadas de las zeolitas, pero con espacios internos expandidos, capaces de alojar moléculas más grandes. Fascinante. Y todo esto manteniendo esa robustez que mencionamos. Enlaces fuertes, jaulas rígidas. Correcto. Y antes de seguir solo con CIFS, una mención rápida a los CMOFs. Son como unos primos. También imitan zeolitas, pero usan ligandos un poquito distintos, a menudo con grupos carboxilato. Y su síntesis sí suele necesitar moldes moleculares, los agentes directores de estructura, o SDAs. A veces hasta descubrieron topologías nuevas con ellos. Entiendo, otra variante. Sí, pero volviendo a los CIFs puros, los que nos interesan hoy. Ligandos imidazolato y metales tetraédricos como zinc o cobalto. Ya hay más de 100 topologías conocidas, muchas análogas a zeolitas, y prometen mucho para gases, separación, catálisis. ¿Y la fabricación? ¿Es muy complicada? ¿Requiere equipos muy sofisticados? Pues, sorprendentemente, para muchos CIFs es bastante directa, y a menudo sin necesitar esos SDAs, esos moldes. Un método común es mezclar una sal del metal, por ejemplo, acetato de zinc, que le gusta formar tetraedros, con el imidazol o un derivado. Se disuelve todo en un solvente como DMF. ¿Y ya está? Bueno, se calienta un poco, entre 85 y 150 grados Celsius más o menos. Y pasa algo curioso. El propio disolvente, el DMF, a esa temperatura, se descompone un poquito y libera una base, una mina. Esa base le quita un protón al imidazol, lo activa, y entonces reacciona con el metal. Y así, poco a poco, se va formando la red del CIF. Es como un autoensamblaje. Autoensamblaje. Suena elegante. ¿Y se obtienen polvos o cristales? Se pueden obtener cristales muy buenos. Hay una técnica llamada layering, o superposición de capas. Por ejemplo, para hacer el famoso CIF8, pones una solución del ligando, el 2-metilimidazol, con mucho cuidado, encima de una solución de la sal de zinc. Se dejan quietas. Y difunden lentamente. Exacto. Los componentes se van mezclando muy despacio en la interfase, y ahí van cristalizando de forma ordenada. El resultado es ZNMIM2, el CIF8. Háblame un poco más de ese CIF8. Parece importante. Lo es. Es como el CIF estrella en muchos estudios. Su estructura tiene la topología SOD como la sodalita. Forma unas jaulas internas de algo más de 1 nanómetro. Y estas jaulas se conectan por unas ventanas o aperturas más pequeñas, de 0.34 nanómetros. Lo increíble del CIF8 es su estabilidad. ¿Qué tan estable? Aguanta agua hirviendo, bases fuertes, muchos disolventes orgánicos. Es realmente robusto. Gías. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Qué tipo de estructuras se pueden hacer? La variedad es enorme. Al cambiar los grupos funcionales que le cuelgan al anillo de imidazol, los químicos pueden guiar la síntesis hacia distintas arquitecturas. Hay ZIFs con topologías conocidas de zeolitas, como RHO, LTA, GME y muchas otras. Un detalle interesante. En los ZIFs, la red suele ser uninodal, o sea, todos los nodos metálicos son iguales. En muchas zeolitas tiene silicio y aluminio, que son distintos. Esto simplifica un poco el diseño en los ZIFs. Vale, el potencial estructural es inmenso. Definitivamente. El juego está en elegir bien el ligando. Esto es fascinante. Para quienes se suscriben al canal, recuerden que pueden acceder al material que originó esta exploración haciendo clic en el enlace de la descripción. Entonces, si la clave es elegir el ligando, ¿se puede ir más allá? ¿Diseñar CIFs a medida para una aplicación concreta? ¿Hay reglas? Se está avanzando muchísimo en eso, en el diseño racional. Han propuesto 3 principios basados en una medida que llaman índice estérico. Se representa con la letra griega sigma. Índice estérico. Suena un poco abstracto. ¿Qué mide exactamente? En esencia, diré qué tan abultado es el ligando imidazolato.
Considera su volumen y también la longitud de los brazos o sustituyentes que tenga en distintas posiciones del anillo. Es una forma de ponerle un número al tamaño y la forma del bloque orgánico que usas para construir. Entendido. Una medida del volumen y forma del ligando. ¿Y cómo se usa para diseñar? El primer principio dice que este índice estérico se relaciona con el tamaño máximo de la apertura del poro. La idea es, ligandos más voluminosos, con un sigma más grande, tienden a forzar que se formen anillos más grandes en la estructura. Y anillos más grandes significan poros más abiertos. Lógico. Y la posición del grupo voluminoso también importa. Si está en la posición 2 del imidazol, tiende a quedar apuntando hacia anillos pequeños. Si está en las posiciones 4 o 5, apunta hacia el centro de los anillos grandes. Ajá, o sea que controlas el tamaño de las ventanas. Exacto. El segundo principio va un paso más allá. Controla el tamaño de las jaulas internas. Y aquí viene lo curioso. Para hacer jaulas súper grandes, no basta con usar solo ligandos muy voluminosos. No, ¿por qué? Porque en estas estructuras tetraédricas, las jaulas grandes se forman por una combinación de anillos grandes y anillos pequeños. Necesitas ambos tipos de anillos para poder cerrar esas cavidades gigantes. Ah, como en una cúpula geodésica, que necesitas triángulos distintos. Muy buena analogía, exactamente. Entonces, la estrategia es mezclar ligandos. Usas una mayoría de ligandos voluminosos con sigma grande para formar los anillos grandes y añades una pequeña proporción, digamos un 10-25%, de ligandos más pequeños con sigma chico. Estos forman los anillos pequeños necesarios para conectar los grandes y generar esas jaulas enormes. Y funciona. Vaya si funciona. Hay un ejemplo muy claro, el SIF 412. Usaron ligandos voluminosos, pero le añadieron un poco del imidazol más simple, el más pequeño, y consiguieron jaulas de casi 5 nanómetros de diámetro, muchísimo más grandes que si hubieran usado solo los ligandos voluminosos, simplemente por añadir ese poquito del ligando pequeño. Increíble. Controlar poros y jaulas mezclando bloques. ¿Y el tercer principio? El tercer principio es el de la tunabilidad estructural. Dice que incluso si usas el mismo juego de ligandos, uno grande, uno mediano, uno pequeño, por ejemplo, puedes obtener SIFs con estructuras y topologías totalmente diferentes. Solo cambiando las cantidades. Exacto, cambiando la proporción en la que los mezclas. Hay experimentos donde, con los mismos 3 ligandos y el mismo metal, pero variando las proporciones relativas, obtuvieron 3 SIFs distintos. Uno con topología GME, otro LTA, otro UCB. Y cada uno con un tamaño de jaula muy diferente. Es como tener los mismos Legos, pero según cuántos pongas de cada color, haces un coche o una casa. Eso es, demuestra un control sobre la estructura final que es realmente notable. Ese nivel de control arquitectónico es impresionante. Pero una cosa es la forma y el tamaño, y otra la función química. ¿Se puede también personalizar la química de los SIFs? Totalmente. Y esa es otra de las grandes ventajas sobre las zeolitas, la versatilidad química que dan los ligandos orgánicos. Puedes introducir funciones específicas de varias formas. Puedes diseñar el ligando ya con la función que quieres, antes de la síntesis. Eso es prefuncionalización. Ajá. A veces, algo ocurre durante la síntesis misma, funcionalización in situ. Pero muy potente es la modificación postsintética, o PSM. Modificarlo después, de hecho. Sí. Una vez que tienes el cristal de SIF ya formado, puedes hacer reacciones químicas sobre los ligandos que están ahí, dentro de la estructura, sin romperla. Eso sí que es flexibilidad. ¿Algún ejemplo? Claro, el SIF 90, por ejemplo, se hace con un ligando que tiene un grupo aldehído. Una vez tienes los cristales de SIF 90, puedes tratarlos con un reductor suave, como NaBH4, y los aldehídos se convierten en alcoholes. Obtienes SIF 91. O puedes hacerlo reaccionar con etanoramina y formas iminas, obteniendo SIF 92. Y la estructura aguanta. Sí, eso es lo genial. Mantienes la cristalinidad, la porosidad, pero cambias la química de la superficie interna de los poros. Otro ejemplo es en membranas para separar gases. Puedes crecer una capa de CIF90 sobre un soporte y luego modificar los aldehídos que quedan expuestos para ajustar cómo interactúa con los gases y mejorar la separación. Muy útil para aplicaciones prácticas. Y hay más. Incluso se puede hacer intercambio de ligandos. En algunos casos puedes sacar los ligandos originales del SIF ya hecho y meter otros distintos en condiciones suaves.
A veces la transformación ocurre manteniendo la forma del cristal, como cambiar los azulejos sin tirar la pared. Permite ajustar muy finamente las propiedades. Ok, recapitulemos. A ver si entendí bien. Los sieves son como un híbrido inteligente. Toman la estructura ordenada y fuerte de las zeolitas, Ajá. pero la construyen con metal y piezas orgánicas, los imisolatatos. Y esto les da dos superpoderes: poros más grandes que las zeolitas con la misma forma y mucha versatilidad química. Exactamente. Además de ser muy estables. Y vimos que podemos diseñar su estructura con bastante control, usando eso del índice estérico, eligiendo y mezclando ligandos. Y encima se pueden modificar después de hechos para darles funciones específicas. Eso es. La modificación postsintética. Entonces, ¿cuál es la gran foto? La relevancia de todo esto. La relevancia está en esa combinación única, la estabilidad y orden de las zeolitas, con la química ajustable de los MOFs. Los hace súper atractivos para un montón de cosas. Se investigan mucho para almacenar gases, como hidrógeno o metano. Para capturar CO2, el CIF-8 es un candidato clásico ahí. También para separar mezclas de gases, sobre todo en membranas. Y como catalizadores. Poder diseñar a medida el poro, la jaula, la química, abre un mundo de posibilidades para crear materiales específicos para tareas concretas. Fascinante. Nos deja pensando. Mencionaste esa capacidad de ajustar la estructura tan finamente mezclando ligandos, el tercer principio. Si combinas eso con la modificación postsintética que permite añadir funciones químicas, podríamos llegar a diseñar sieves en la computadora casi a la carta. No sé, para reconocer y atrapar moléculas súper específicas con una selectividad altísima, quizá imitando la complejidad de un sitio activo biológico, pero con la dureza de estos materiales. Es una perspectiva muy interesante, ¿sí? Es una idea que va un poco más allá de lo que revisamos, pero parece una dirección posible con todo este potencial de diseño, ¿no? Esperamos que esta exploración detallada haya sido de interés. No olviden suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana, darle me gusta a este contenido si les pareció útil y activar las notificaciones para no perderse futuras discusiones.